El Artemis II está en la órbita lunar y sus astronautas son los primeros en alcanzar la distancia más lejana a la que haya llegado una misión tripulada en toda la historia. Cerca de las 17:40, la sonda Orión perdió contacto durante 40 minutos. Los 110 millones de dólares que el Estado ecuatoriano desembolsó a Progen por un fallido proyecto termoeléctrico ya no están en esas cuentas. Un proceso judicial en la Florida siguió la ruta del dinero hacia cuentas personales y de empresas incluso domiciliadas en Ecuador. Técnicos prevén lluvias en las cuencas del río Paute, del río Coca desde esta semana. Si ello ocurre, la presión sobre las hidroeléctricas se reducirá, mejorando la provisión de energía. Por asuntos familiares, la prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, anunció la renuncia a su cargo y no buscará la reelección. Estas declaraciones coinciden con el llamado que la Fiscalía le hizo para declarar en el caso Caja Chica. En Taisha murió otra bebé con neumonía. Es el cuarto caso en este año y las autoridades de salud aún no se pronuncian sobre las acciones para evitar más muertes, mientras las críticas a la vicepresidenta se multiplican. Las remesas que envían los ecuatorianos desde el exterior rompieron récord en 2025 y llegan a más de 7.700 millones de dólares. Barcelona y Liga Deportiva Universitaria debutarán en la Copa Libertadores. El ídolo del astillero llega con plantel completo y los salvos tienen bajas. 6 de abril de 2026, una fecha importante en la que el hombre volvió a la órbita lunar. La misión Artemis II viaja detrás de la luna. La nave Orión experimentó una interrupción en la comunicación por un periodo de aproximadamente 40 minutos. Los ojos del planeta puestos en este acontecimiento histórico, Andrea. Así es, sin duda, Juan Carlos, amigos, buenas noches. Y la fase de orbitar la luna, la cara oculta, ha iniciado y tenemos todos los detalles hoy en Televistazo Estelar. Bienvenidos. And here we go. 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next breakthrough. Artemis. El regreso a la luna. Los ojos del mundo puestos sobre la misión Artemis II realiza su histórico sobrevuelo por la Luna. Las comunicaciones de la cápsula Orión con el Comando Central de la NASA se interrumpieron por unos 40 minutos mientras hacía su recorrido por el lado oculto del satélite. Sus 4 astronautas son los humanos que han viajado más lejos de la Tierra. La misión Artemis II realizó su histórico sobrevuelo lunar, rompiendo un récord. Los 4 astronautas a bordo son los humanos en llegar más lejos en el espacio. Estuvieron a 406.000 kilómetros de distancia de la Tierra, dejando atrás la marca establecida por la misión Apolo 13 en 1970, que alcanzó unos 400.000 kilómetros. Jeremy Hansen, el único canadiense de la tripulación, honró los esfuerzos del equipo y sus predecesores en la exploración espacial para lograr este hito. Sin embargo, espera que su marca dure poco. Elegimos este momento para desafiar a esta generación y en la próxima asegurarnos de que este récord no perdure, dijo. Con la luna llenando sus ventanas, los astronautas disfrutaron de paisajes nunca vistos por un humano. Mientras los sistemas a bordo registraron el terreno, su composición y relieve, y las cámaras capturaron colores grises, sombras profundas y texturas. El equipo pidió permiso para nombrar 2 cráteres recién observados: Integrity, el nombre de su cápsula, y Carol, en honor a la esposa del comandante Reed Wiseman, quien falleció de cáncer en 2020. Wiseman lloró tras la solicitud y los 4 astronautas se abrazaron entre lágrimas. Luego de eso, la nave se adentró en lo desconocido, el lado oscuro de la Luna, la cara que no es visible desde la Tierra. La tripulación tomó imágenes con luz natural y cámaras de alta sensibilidad, con exposiciones prolongadas para capturar la mayor cantidad de detalles posibles. Durante 40 minutos, el Comando Central perdió la comunicación como estaba previsto, pues el satélite fue una enorme barrera física.
En esa etapa estuvieron en su punto más cercano a la superficie lunar, 6.550 kilómetros, y al alejarse presenciaron un inédito eclipse. Sin embargo, para ver las nuevas imágenes hay que esperar. A las 9:50 de la noche iniciará el envío de datos a la Tierra. Este sobrevuelo de 6 horas es el punto culminante del regreso de la NASA a la Luna y un paso hacia el alunizaje en tan solo 2 años. Y precisamente, amigos, ahora vamos a conocer en vivo a través del canal de la NASA lo que está sucediendo con la nave Orión de la misión Artemis 2, porque hace pocos minutos la cápsula con los 4 astronautas perdió conexión con la Tierra, pero de forma planificada, ya se lo tenía previsto. Tal como sucedió en las misiones Apolo, la nave Orión experimentó un apagón de comunicación al pasar por detrás de la Luna o el lado oculto. La imagen que tenemos justamente en pantalla es de algunos de los astronautas que precisamente están haciendo algunas revisiones en estos momentos técnicas. Están aprovechando ya que se están preparando para el regreso a la Tierra en los próximos minutos. Esto va a tomar, por supuesto, varios días porque ya retomaron ellos la comunicación. De hecho, hace pocos minutos, lo decíamos, tuvieron estos problemas, la intermitencia, también no pudieron, ahí lo tenemos en pantalla, los problemas de señal, se quedaron también a oscuras en la nave Orión, en la cápsula Orión. Todo esto ya estaba planificado. El motivo es que la masa física de la Luna bloquea las señales de radio entre la Tierra y esta nave. Al no haber un satélite de relevo permanente en esa zona, como los que se planean para misiones futuras, el silencio en ese punto y la falta de señal, la falta de conexión con la Tierra son inevitables. Hace aproximadamente una hora, los técnicos de la NASA señalaron el control de misión de la NASA en Houston ha perdido un enlace de comunicación directo con los astronautas a bordo de Orión, lo cual es totalmente esperado mientras la nave espacial se eleva más allá de la cara oculta de la Luna y queda ya fuera del alcance de las grandes antenas en el planeta Tierra. Ahí tenemos las imágenes de lo que está ocurriendo porque ya, reiteramos, ha retomado la conexión hace pocos minutos con los científicos y los técnicos de la NASA. Esta tripulación integrada por Ray Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ya pasó por la cara oculta del satélite pasadas las 6 de la tarde, hora de Ecuador. Han alcanzado una distancia de más de 250.000 millas, aproximadamente 406.000 kilómetros desde la Tierra, un verdadero récord para la humanidad, y durante este sobrevuelo lograron ubicarse a unos 6.500, 7.000 kilómetros de la superficie lunar. Esta imagen que estamos viendo ahora en pantalla, todos los seres humanos estuvimos muy pendientes en el transcurso de este día porque de hecho son los primeros en 50 años en ver la cara oculta. Están capturando imágenes de cráteres y también regiones polares que van a servir para la misión de aterrizaje Artemis 3 que está prevista para el año 2027. La nave Orión vuela en una trayectoria de retorno libre, lo que significa, esto es importante, que la gravedad de la Luna la empuja naturalmente de vuelta hacia la Tierra sin necesidad de encender motores críticos durante el apagón. Ahora que Orión ha viajado ya alrededor del satélite, alrededor de la Luna, la nave espacial técnicamente está comenzando su regreso a la Tierra. Está previsto el aterrizaje para este viernes 10 de abril. Miles de millones de habitantes en el mundo observaron nuevamente a la Luna muy de cerca, a través no solo de los medios de comunicación ni del canal de la NASA, sino también de plataformas digitales y de streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, entre otras. La comunicación fue del control de la NASA. Nos vemos al otro lado. Es lo que ha dicho ya los astronautas dentro de la nave. Y Andrea, tú tienes más información sobre lo que se espera también para los próximos años. Así es. ¿Pero qué ocurrirá tras la misión Artemis 2? Pues vendrán otras. En 2027 la NASA planea lanzar Artemis 3 y en 2028 Artemis 4. La meta es instalar antes del año 2030 una base permanente en la Luna que sirva como entrenamiento para el objetivo final, llegar a Marte. And here we go. 3, 2, 1. Parece ciencia ficción, pero está pasando ahora. Este viaje, Artemis 2 orbitando la Luna y transmitiendo imágenes del lado oscuro, es apenas una parte del recorrido que debe terminar mucho más lejos,
en el planeta Marte. Artemis 2, como ya se sabe, solo orbitará la Luna. Los astronautas no descenderán ni tocarán la superficie lunar, pero su experiencia servirá para que las siguientes misiones sí puedan hacerlo. Por ejemplo, este problema que han tenido con el mal funcionamiento del baño será corregido para los próximos viajes. Artemis 3 y 4 tienen previsto lanzarse en el 2027 y 2028. Artemis 3 sí descenderá y sus astronautas pisarán la Luna. Artemis 4 irá incluso más allá. Su misión es instalar una base permanente, una donde los humanos puedan vivir e instalarse por largas temporadas. Y aunque ya esto de por sí sea una conquista, sigue sin ser la meta. Es apenas una misión para conseguir experiencia. Lo que se busca es enfrentar los problemas que conlleva la vida en el espacio profundo y solucionarlos en un entorno cercano, entre comillas. La provisión de alimentos, la duración y funcionamiento de los trajes, la atención médica, el suplemento de oxígeno. Una vez que todo esté bajo control, ahí sí, la NASA irá por el verdadero objetivo: Marte. Esta base lunar servirá incluso como una especie de puerto, de parada de abastecimiento para las naves que vayan más allá y cuyos viajes no duren días, sino meses. ¿Para cuándo se prevé la conquista de Marte? ¿Para finales de la década del 2030 o para la del 2040? Lo de ahora, lo de Artemis 2 orbitando la Luna, es una parte del camino que en realidad comenzó hace casi 60 años, con Neil Armstrong parado en la superficie lunar y pronunciando su famosa frase: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Energía a expensas del clima. Esta semana se prevén lluvias en las principales centrales hidroeléctricas del país, Coca-Codo, Sinclair y Paute Integral. Las condiciones de sequía que impactaron a esas zonas en el último mes se debilitan para dar paso a más nubosidades. Diego Puente con el reporte. El gobierno espera que el refrán "Abril aguas mil" se cumpla para evitar apagones en los próximos días. Las hidroeléctricas en la cuenca del río Paute, en Azuay, así como Coca-Codo Sinclair, que se ubica entre Napo y Sucumbíos, necesitan más lluvias para mejorar su generación eléctrica. Esta semana se prevén precipitaciones en ambos complejos hidroeléctricos. Etapa, empresa pública del municipio de Cuenca que monitorea el río Paute, las pronostica con una probabilidad de más del 60% entre este lunes y el miércoles. Aquí la falta de precipitaciones del último mes y la alta demanda de energía en el país provocaron que la cota de Mazar, la represa para generación eléctrica más grande del país, bajara. Este lunes se situó en 2.137 metros sobre el nivel del mar, a 16 metros de su nivel máximo. Según los sistemas de monitoreo, también hay alta probabilidad de lluvias en el nororiente del país en esta semana y la próxima, y esto mejorará los caudales de los ríos que alimentan a Coca-Codo Sinclair. Por un periodo de sequía, el caudal del río Coca se ubicó en 179 metros cúbicos por segundo, cuando lo óptimo es que supere los 400 metros cúbicos por segundo. Se puedan presentar lluvias un poco más frecuentes, quizás algo más intensas de manera puntual, desde el día lunes 13, martes 14, hasta la siguiente semana o finalizar el mes de abril. El cambio de comportamiento del clima con condiciones favorables para las lluvias se debe, según Palis, al debilitamiento de las condiciones de sequía que se dieron durante el último mes. Se podría conjugar y acoplar con una onda tropical que estaría transitando este mediado del mes de abril. Con el aumento de los niveles del agua, sobre todo en Coca-Codo Sinclair, se espera el aumento de la generación que, en promedio, el último mes fue de un 40% de su capacidad máxima. A un año y 8 meses del fallido contrato con Progen, sigue revelándose la ruta de los 110 millones de dólares pagados como anticipo a esa empresa estadounidense. La compañía solo dejó 49 motores viejos que reposan como chatarra en Quevedo y Salitral, sin generar un solo kilovatio. Hernán Higuera actualiza la información sobre este tema. Dentro de la demanda internacional por fraude, apropiación indebida de recursos, incumplimiento de contrato y conspiración por 110 millones de dólares, se intenta rastrear el destino de los recursos del Estado ecuatoriano pagados por los 49 generadores que hasta la fecha continúan inservibles en Quevedo y Salitral.
adquiridos a la empresa Progen. En el proceso judicial que se tramita ante la Corte Federal del Distrito Medio de Florida, SELEC obtuvo información parcial del Region Banks, una cuenta vinculada al anticipo millonario que se hizo desde Ecuador. Según estos registros, los 110 millones fueron a transferencias bancarias y cheques de Progen, endosados a decenas de entidades, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, China y Ecuador. La información no es completa porque la Reserva Federal de Nueva York e instituciones de compensación interbancaria, como Clearing House Payments, no entregaron sus registros porque Progen bloqueó el pedido. Sin embargo, con lo obtenido del Region Banks, se sabe que los directivos de Progen y sus empresas vinculadas fueron beneficiarias de pagos millonarios. Según estos registros, fue hasta enero del 2026 cuando el dinero desapareció completamente de la cuenta de Progen en el Regions Banks. Ese día, el saldo fue cero. Además, el rastro del dinero apunta a transferencias hacia cuentas personales, familiares y empresas vinculadas a los directivos de Progen, así como a la intermediaria ecuatoriana Astrobrisa, de propiedad de Carla Saúd Calero. A esta empresa, según SELEC, le habrían transferido $20 millones. Sin embargo, en el Region Banks aparecen transferencias por 8.3 millones. Otra empresa ecuatoriana que recibió recursos fue Inicoffee, con al menos $3.2 millones según la documentación. De acuerdo al mismo documento, Andrew Williamson, CEO de Progen, habría utilizado $1.5 millones para pagar sus tarjetas de crédito y facturas por gastos personales. Además, 1.1 millones habrían sido transferidos a la cuenta de John Mining, otro directivo de la empresa. Además, se identifican pagos a Two Lions Holdings del grupo Progen por $1.4 millones y otros $330,000 a José David Trujillo, ex especialista de adquisiciones de SELEC. La demanda internacional bajo la ley RICO sostiene que Progen entregó equipos defectuosos, usados, y que las contrataciones se habrían realizado con certificados falsos para acreditar experiencia en construcción e instalación de generadores. Mientras tanto, en Ecuador, el denominado caso Apagón, que investiga este presunto desfalco, continúa en indagación previa, sin implicados directos. Marcela Aguiñaga anunció que renunciará a la prefectura de Guayas y que no buscará la reelección en las próximas seccionales previstas para noviembre de este año. Aseguró que su decisión responde a motivos de salud familiares. Más detalles de lo que dijo la funcionaria con Luis Alfredo Zúñiga. El próximo jueves 14 de mayo, Marcela Aguiñaga cumplirá 3 años como prefecta del Guayas. Ese día también será el último en funciones. Así lo aseguró la mañana de este lunes en redes sociales, mediante un video de poco más de 4 minutos, en el que confirmó su renuncia. Y aunque en enero de este año anunció que buscaría la reelección en las seccionales de noviembre, también ha declinado. No correré para la reelección a la prefectura del Guayas. Es más, el 14 de mayo de este año cumpliré 3 años en funciones. Y ese mismo día presentaré mi renuncia al cargo que ustedes me dieron. Aguiñaga dijo que su decisión responde a una nueva situación delicada de salud por la que atraviesa su familia, luego de que su padre falleció en diciembre del año pasado. Mi chino querido, mi esposo, mi Mauri, está atravesando una situación dura de salud. Y en estos momentos uno tiene que tomar decisiones muy complejas. Porque aunque Guayas y ustedes son mi familia grande, hoy la familia que he formado necesita de mi tiempo completo. La prefecta llegó al cargo tras ganar los comicios de 2023, pero tiene una amplia trayectoria en el ámbito público. En 2007 fue ministra de Ambiente durante el gobierno de Rafael Correa. También fue legisladora en 2013, corriendo en aquel momento por Alianza País, y ocupó la segunda vicepresidencia de la Asamblea. En 2017 fue reelegida como legisladora, esta vez por la provincia del Guayas, una figura muy cercana al correísmo que llegó en 2021 a la presidencia del movimiento Revolución Ciudadana hasta 2023. Sin embargo, en 2025 anunció su desafiliación tras constantes diferencias con la ex candidata a la presidencia, Luisa González. Cuando Aguiñaga presente su renuncia, quien deberá asumir las riendas de la prefectura del Guayas será el actual viceprefecto, Carlos Serrano, para completar el periodo 2023-2027.
El Consejo Nacional Electoral confirmó que remitirá a la Corte Constitucional la corrección que hizo el presidente de la República al referéndum que busca pasar las funciones de designar autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Una de las consejeras cuestionó la decisión y considera que el CNE se puede convertir en intermediario. Patricio Díaz explica por qué. El Consejo Nacional Electoral se reunió, como casi siempre, de manera virtual. La intención era conocer el escrito que le remitió el presidente de la República, Daniel Noboa, con la corrección solicitada por la Corte Constitucional a su propuesta de referéndum. El mandatario les pide además que sea el propio CNE el que se lo envíe a la Corte. Eso precisamente cuestionó la consejera Elena Nájera. Recordó que el órgano constitucional pidió al presidente que se los envíe él mismo y que el CNE no tiene razón para asumir esa responsabilidad. No está llamado a revalidar el control constitucional ni a operar como intermediario procesal frente a la Corte Constitucional. No existe mandato alguno dirigido al Consejo Nacional Electoral para que este órgano notifique a la Corte Constitucional. Pero su intención de que eso no se trate en la sesión no tuvo respaldo. El secretario leyó la referencia del escrito, se conoció el documento y la presidenta decidió algo más. Se dispone la remisión del escrito a la Corte Constitucional, que es donde tiene que tomarse cualquier resolución y este pleno se abstiene a hacerlo. Los reclamos de Nájera quedaron como observaciones y ahora el CNE remitirá el escrito del presidente. Si la Corte acepta el mecanismo usado para informarle de la corrección, deberá hacer una verificación inmediata, según dice su propio dictamen, para que luego el presidente emita el decreto ejecutivo convocando el referéndum. La pregunta del jefe de Estado propone pasar las funciones de designar autoridades de control que hasta ahora tiene el Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea. Gestión de residuos y manejo. Los ecuatorianos en el exterior siguen siendo un motor clave para la economía del país. Así lo confirman las cifras de remesas reportadas por el Banco Central del Ecuador en 2025. Pero ¿cuánto crecieron esos envíos de dinero respecto del año anterior? Bessie Granja tiene las cifras. Las remesas enviadas por los migrantes ecuatorianos en el exterior alcanzaron en 2025 su nivel histórico. Según datos del Banco Central, en 2024 el país recibió por este concepto 6.539 millones de dólares y en 2025 7.729 millones, es decir, un incremento del 18.2%. La tendencia de crecimiento sostenido es clara. En 2020, Ecuador recibió 3.337 millones de dólares y en apenas 5 años, esa cifra aumentó en un 131.6%. Estados Unidos es el principal origen de las remesas, con 6.010 millones de dólares, representando el 77.8% del total. Le siguen España con 1.087 millones. Italia con 152 millones, Reino Unido con 76.3 millones, Chile 61.6 millones y Perú 36.9 millones. Para atraer recursos. Sin embargo, para William Murillo, director de la organización 1-800 Migrante, las cifras no revelan la realidad de los compatriotas en el exterior. Deportaciones, incertidumbre y una ausencia crónica de políticas de Estado que les den respaldo real. Ecuador ha aprendido a usar las remesas, pero Ecuador no ha aprendido a defender a los migrantes. Y esa quizás es la experiencia más dolorosa que están viviendo los ecuatorianos en el exterior. Porque de nada sirve que el presidente nos mande un saludo o que el presidente diga que va a dar un bono para los deportados, cuando en la práctica miramos que se necesita una política de Estado que es ausente, no solamente de este gobierno, en los últimos 4 gobiernos anteriores. Para Murillo, de fortalecerse en Estados Unidos las políticas antiinmigrantes, respaldadas por Donald Trump, la tendencia al alza marcada en las remesas enviadas al país podría sufrir un traspié. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Otra bebé de Taisha, cantón de la provincia Morona Santiago, murió por neumonía. Con este caso aumentan a 4 las muertes infantiles en esa comunidad en lo que va de este año. El Ministerio de Salud Pública no se ha pronunciado sobre los planes para evitar más enfermedades en este territorio amazónico. Otra bebé del cantón Taisha falleció la noche del domingo a causa de una neumonía grave.
La menor de apenas 2 meses tampoco tuvo acceso a pruebas diagnósticas que permitieran determinar el origen de la enfermedad. Se trata de la 4ª muerte de niños en esa comunidad, en lo que va de 2026. Según indicó Gustavo Lazo, voluntario de la Fundación Violín Rojo, quien da seguimiento a estos casos desde el año pasado. Es un llamado de atención al Ministerio de Salud Pública para que más que todo busquemos la solución inmediata, ya sea en territorio, para que la medicación llegue a tiempo para poder salvar más vidas. Estas cifras contradicen las del Ministerio de Salud, que aseguró a Televistazo que registra un solo caso. La pequeña fue trasladada el sábado desde la comunidad de Xuinmanús, en el cantón Taisha Morona, Santiago, hasta el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, y falleció a las 18 horas del domingo. Su madre, desconsolada, aguardaba en la parte baja del hospital junto a otros padres amazónicos que también tienen a sus hijos ingresados en condiciones similares. La situación de la menor se agravó además por las condiciones de la familia, que carece de recursos para adquirir insumos y medicamentos y enfrenta una barrera idiomática, ya que únicamente habla su lengua nativa, el Achuar. Celestino Chapuy, quien también tiene a sus 2 hijos hospitalizados, asegura que en su comunidad hay más casos. Este lunes la madre realizará los trámites para retirar el cuerpo de su hija en el centro forense. En tanto, la nacionalidad Achuar, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento y aseguró que es consecuencia de la difícil realidad que enfrentan las familias para acceder a servicios de salud. Hasta el momento no hay un pronunciamiento del Ministerio de Salud sobre este nuevo caso. Y precisamente mientras el sistema de salud enfrenta una de sus peores crisis, un video de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, en redes sociales enciende la polémica. Analistas advierten una desconexión con la realidad en una de las carteras de Estado más cuestionadas del gobierno. Carla Delgado amplia la información. Dice la gente que el tiempo... Mientras la crisis de salud golpea con fuerza y deja muertes sin respuesta como las registradas de niños de Taisha, un video de la vicepresidenta María José Pinto ha generado polémica. En las imágenes, la funcionaria aparece columpiándose al ritmo de una canción, en un contenido que ha desatado indignación en redes sociales. El video, de menos de 40 segundos, acumula cientos de comentarios. En Instagram, usuarios cuestionan la situación del sistema público de salud, mientras otros aprovechan la publicación para exponer sus reclamos. Entre ellos, denuncias como esta: por la falta de medicamentos en Guayaquil, incluso de los más básicos, dicen, como paracetamol e ibuprofeno. Otros reflejan la desesperación de pacientes que aseguran no encontrar citas médicas y piden atención urgente a la crisis sanitaria. Para la analista política Carolina Ávila, el problema no radica únicamente en el contenido del video, que carece de carácter informativo, sino en el contexto en el que se difunde, marcado por la situación crítica del sistema público de salud. No enfrentar esta problemática y tratar de esquivarla a partir de conversaciones digitales que pueden ser demasiado superficiales y poco apegadas a las necesidades, pues son un error. Añade que este tipo de publicaciones evidencian una desconexión con la realidad y una falta de prioridades en uno de los sectores más frágiles del gobierno de Daniel Noboa. Y en ese contexto, lo que está haciendo un video como este es gatillar un riesgo y convertirlo en crisis de comunicación, que es precisamente lo que podría llegar a suceder debido a estos desaciertos. El hecho se da en medio del desabastecimiento en hospitales públicos, una crisis que no ha logrado resolverse pese a la declaratoria de emergencia e incluso la conformación de un comité de salud sin resultados efectivos hasta ahora. Tenemos más información en esta emisión. La Corte Constitucional resolvió el caso Amada, que data del año 2018. Los magistrados aceptaron el pedido de sus padres para que el adolescente trans, que hoy tiene 17 años, cambie su nombre y sexo en su cédula y pasaporte para que pueda viajar sin ser discriminada. La Corte aclaró que Amada cuenta con los informes psicosociales exigidos y el respaldo de sus padres.
La Corte Constitucional resolvió el caso de Amada, una adolescente trans que hoy tiene 17 años de edad y desde los 9 sus padres han buscado el cambio de su nombre y sexo en sus documentos de identidad para que correspondan a cómo luce y vive desde 2018. Durante la audiencia que se dio el año pasado, relataron a los jueces que Amada ha sufrido discriminación y ha sido violentada en el espacio público porque conserva su nombre y sexo masculinos en su cédula y pasaporte. La cuestionan en hospitales, escuelas y puestos migratorios cuando viaja, violando su intimidad y vida personal. Amada también intervino. Soy y siempre he sido una chica. No necesito la aprobación de un sistema para saber quién soy. Sin embargo, sí necesito que ese mismo sistema me reconozca para poder vivir con la seguridad y el respeto que merezco. No es una etapa o un capricho de una niña que, como todos piensan, está influenciada por adultos. Ahora soy una adolescente que pide se respete sus derechos. Además, su pasaporte está por expirar y no quiere renovarlo con un nombre que no ha usado casi 9 años. La Corte consideró que Amada ha mantenido su identidad de género a lo largo de los años. Tiene el respaldo de sus padres y existen informes psicosociales, requisitos que estableció la propia Corte en una reciente sentencia para conceder excepciones a la norma que permite los cambios para mayores de edad. Dispuso que el registro civil, máximo en 30 días, modifique los datos de nombre y sexo en los documentos de identidad de Amada y emita su cédula y pasaporte con los cambios. La sentencia se dictó con 7 votos a favor y los votos en contra de los jueces Jorge Benavides y Raúl Yazag. Continuamos con más. El Ministerio de Producción inició una fase de ajuste técnico en el Tratado Bilateral de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos tras el dictamen de la Corte Constitucional que exige blindar el acuerdo frente al artículo 422 de la Constitución. Se trata de reescribir uno de los artículos del acuerdo y que ambos países lo puedan validar. La explicación con Lenín Artieda. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones inició el proceso de renegociación técnica del Tratado Bilateral de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es dar cumplimiento al reciente dictamen de la Corte Constitucional que exige ajustes específicos en el articulado para que el acuerdo sea compatible con la Carta Magna ecuatoriana. Tenemos una reunión el día de hoy con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y también con Cancillería, en las cuales vamos en este caso a analizar con estos diferentes puntos de vista, ¿no?, para poder llegar a consensos al respecto. El punto central del análisis es el artículo 20 del tratado. El trabajo ahora consiste en generar una nueva redacción que se alinee con el artículo 422 de la Constitución. Este artículo prohíbe al Estado ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas, salvo excepciones regionales. Lo que aquí prima es de que se trata de un tratado de inversiones, no es de comercio. Entonces lo dictado por la Corte va en ese sentido, ¿no? De que queda bien claro de que se trata de temas de inversión solamente, ¿no? De contratos de inversión, no de contratos de comercio. El equipo negociador de Emiratos Árabes ya fue notificado formalmente sobre el dictamen y recibió una traducción del mismo. Al tratarse de un instrumento bilateral, cualquier cambio en el texto debe ser aceptado por ambas naciones. ¿Y cuándo estará resuelto? Una fecha no se puede determinar, pero se espera que no tarde demasiado. Yo creía que no debería ser más allá de un par de meses, o antes, o menos, ¿no? Pero en todo caso es difícil dar tiempos, pero yo no creo que tenga por qué demorar mucho. Una vez que Ecuador y Emiratos Árabes Unidos acuerden el nuevo texto para el artículo 20, el documento deberá regresar a la Corte Constitucional para una nueva revisión de constitucionalidad. Solo tras recibir el dictamen favorable, el tratado podrá continuar su proceso de ratificación en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley para regular el uso del cannabis en Ecuador superó un paso más. Fue aprobado por la Comisión de Calificación de la Asamblea Nacional. Ese informe positivo será analizado por el Pleno mañana. No es un proyecto nuevo. De hecho, llegó a la Asamblea en agosto del año anterior. En ese momento, los legisladores decidieron crear una comisión que revisara el proyecto y que decidiera si sería admitido a trámite o no. La iniciativa, que surgió de varias organizaciones sociales, no habla solamente del cannabis medicinal, sino también de un uso adulto. En la exposición de motivos se argumenta, por ejemplo, que la despenalización y regulación del cannabis reduciría significativamente las ganancias de los grupos criminales, al trasladar la producción y venta de la sustancia a un entorno controlado y regulado por el Estado.
Y propone, entre otras cosas, que cada persona mayor de edad podrá cultivar hasta 30 plantas de cannabis en propiedad privada, sin fines comerciales. El autocultivo de cannabis, dice el proyecto, no será penalizado. También plantea crear el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, para que sea responsable de la regulación y control del autocultivo, la producción, la comercialización y el uso de cannabis, tanto para fines medicinales como de uso adulto. Además, contempla que se podrán establecer tiendas físicas para la venta de cannabis para uso adulto, previo otorgamiento de permiso de comercialización por este instituto. En materia de cannabis medicinal, propone que la producción, distribución y comercialización del cannabis estarán permitidas únicamente a entidades autorizadas por el instituto en mención y que solo podrá entregarse en dispensarios médicos debidamente autorizados que garanticen la calidad de los productos. Y también dice que para acceder a productos de cannabis medicinal hará falta una receta médica. El informe de la Comisión de Calificación fue positivo, pero tiene algunas observaciones que tienen que ver con el presupuesto necesario para crear el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis o con el hecho de que se habla del autocultivo, pero no de quién controlará que las personas no se excedan de las 30 plantas permitidas. La Asamblea Nacional ha incluido el tema en la agenda de este martes. Por primera vez, el portaaviones Nimitz de los Estados Unidos participará en los ejercicios navales Southern Seas 2026 que arrancarán este martes en el límite internacional del Pacífico ecuatoriano. Paul Romero informa que la Armada intervendrá con 2 corbetas en las maniobras militares para mejorar la coordinación operativa regional en contra del narcotráfico. Las corbetas Loja y Manabí de la Armada del Ecuador se unirán esta noche al portaaviones nuclear Nimitz y al destructor Gridley de Estados Unidos para el ejercicio multinacional Southern Seas 2026. Las maniobras se realizarán este martes y miércoles a 60 millas de la costa ecuatoriana en el límite político internacional, en donde se ejecutarán operaciones combinadas con ejercicios tácticos netamente navales que incluye disparos reales de precisión. Las embarcaciones navegarán en formación rumbo al sur hasta el límite internacional. Los ejercicios navales se planificaron para mejorar la coordinación y enfrentar amenazas como el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas en el Pacífico. El objetivo es reforzar la seguridad marítima y optimizar el desempeño operativo de las tripulaciones con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos. Para la Armada ecuatoriana, este ejercicio será un desafío para demostrar la preparación de los marinos de guerra e interactuar con otras marinas del mundo, como Brasil, Colombia, Perú y México, que participarán en los ejercicios. Este despliegue naval fue planificado antes de la firma del acuerdo militar impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 7 de marzo en Florida, para la integración del escudo de las Américas contra los cárteles del que no son parte México y Colombia. Por primera vez en este tipo de ejercicios participará el portaaviones Nimitz, uno de los más emblemáticos de Estados Unidos. Una vez que concluyan las maniobras navales, las corbetas ecuatorianas retornarán a Salinas, Santa Elena. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un ultimátum a Irán, conminándolo a abrir el paso por el estrecho de Hormuz, bajo la amenaza de desatar un infierno. El plazo vence mañana y sería el preámbulo de un gran ataque. Propuestas de última hora en el plano diplomático buscan un alto al fuego de 45 días y evitar así un conflicto mayor. La advertencia más reciente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta una vez más a la infraestructura crítica de Irán. En una publicación la noche del domingo escribió: el martes será el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno en Irán. No habrá nada igual. Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno, ya verán. Alabado sea Alá. Y este mediodía en Washington declaró: el país entero podría ser derrotado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo, pues ha dado plazo hasta el martes a las 8 de la noche. El cierre del estrecho de Hormuz, vía de tráfico marítimo del 20% del petróleo en el mundo, amenaza con una crisis global, y es esto, junto con un alto al fuego, la prioridad de negociadores en el conflicto.
Egipto, Pakistán y Turquía enviaron el domingo por la noche una propuesta de alto al fuego de 45 días. Es hasta ahora el intento más concreto por detener una guerra que lleva ya 6 semanas. Aunque nada está definido, Irán ha dicho que no firmará bajo presiones y rechaza la propuesta estadounidense. Sin acuerdos, los ataques de Estados Unidos e Israel contra suelo iraní, que comenzaron el 28 de febrero, se mantienen. El gobierno de Benjamín Netanyahu reportó esta mañana que dio de baja al jefe de inteligencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. El régimen de Irán reconoció esta pérdida y desde el fin de semana han seguido lanzando misiles contra Israel, que han impactado en edificios de Haifa y las cercanías de Tel Aviv. El conflicto aún amenaza con extenderse en la región de Medio Oriente y los rebeldes hutíes de Yemen, por ejemplo, aliados de Irán, han comenzado a reclutar más combatientes ante un posible enfrentamiento con Israel y Estados Unidos. Además, Trump admitió que su gobierno envió armas a manifestantes opositores en Irán durante las protestas de enero a través de los milicianos kurdos para incentivar un levantamiento contra el régimen de los ayatolas. La revelación la hizo en una entrevista para Fox News y dijo que piensa que los kurdos se quedaron con las armas. Las protestas en Irán comenzaron en diciembre como manifestaciones contra la situación económica y rápidamente escalaron en un movimiento firme contra las autoridades. El gobierno iraní señaló que la movilización era alentada por Estados Unidos e Israel. La violencia dejó más de 30.000 muertos, según cifras de ONGs iraníes. Seguimos hablando del presidente Donald Trump porque él mide fuerzas con la Corte Suprema de los Estados Unidos, que debate si permite o no una orden ejecutiva para revocar el derecho a la nacionalidad por nacimiento en un desafío a la Constitución. Trump denuncia un negocio global de turismo de parto para que hijos de extranjeros se conviertan en estadounidenses con todos sus beneficios. Miles de mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos para dar a luz, con el objetivo de que sus hijos obtengan la nacionalidad, gracias al derecho de suelo establecido en la enmienda 14 de la Constitución. Esta práctica es el centro de un debate, mientras la Corte Suprema analiza si la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento puede avanzar o no. Según un estudio del Centro de Investigación Pew en 2023, aproximadamente 320.000 bebés nacieron en Estados Unidos de madres sin estatus legal o con estatus temporal, lo que representa cerca del 9% del total de nacimientos en el país. Esto permite que en el futuro esos ciudadanos accedan a beneficios educativos y al cumplir 21 años puedan solicitar la residencia para sus padres. Este fenómeno ha dado lugar a redes internacionales que han convertido el turismo de parto en un negocio global, ofreciendo paquetes con alojamiento, atención médica y acompañamiento. Medios estadounidenses reportan que en lugares como Rowland Heights, en California, operan complejos residenciales donde mujeres extranjeras llegan a dar a luz, con servicios de enfermería, alimentación especializada y cuidados posparto. También hasta las Islas Marianas del Norte, un estado libre asociado de Estados Unidos. Miles de mujeres, principalmente de China, viajan para dar a luz por medio de agencias. La medida tiene un alcance mayor que la decisión tomada desde 2020, cuando Estados Unidos anunció que negaría las visas a mujeres en cinta, en casos que sospeche que buscan dar a luz en ese país. Y Alemania endurece su legislación militar con una reforma que obliga a los hombres de entre 17 y 45 años a solicitar autorización de las Fuerzas Armadas para permanecer en el extranjero más de 3 meses. La medida contempla incluso un posible reclutamiento forzoso si no hay suficientes voluntarios, con el objetivo de aumentar las tropas de 184.000 a 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas para el año 2035. Además, los mayores de 18 años recibirán un formulario obligatorio para evaluar su aptitud. Para las mujeres, el objetivo es mantener un registro actualizado de posibles reclutas.
Chile y Argentina buscan más acuerdos de integración política y económica. El presidente argentino Javier Milei recibió esta tarde a José Antonio Kast en la Casa Rosada en Buenos Aires. Los mandatarios de derecha se comprometieron también con la lucha en contra del crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal. Kast, quien asumió el poder el pasado 11 de marzo, ha mostrado además su interés en el sector minero de Argentina, cuyo gobierno busca poner límites a las protecciones ambientales para atraer más inversiones. Una recompensa, cosa que no es muy evidente. Pero... En la ciudad de Yingdong, en el suroeste de China, se han instalado 6 mini gimnasios para incentivar al ciudadano el cuidado de la salud. Son cabinas de 15 metros cuadrados que permiten a los usuarios ejercitarse y recibir asesoría de entrenadores en línea a bajo costo. Los usuarios escanean un código QR, eligen su rutina, instructor y duración de la sesión. Cuentan con equipamiento básico y 3 cámaras que supervisan los movimientos en tiempo real para hacer correcciones de postura. 1000 personas se registraron en un mes y la meta es expandir el sistema a 1000 unidades en toda la ciudad antes de finalizar el año. Volvemos ahora, amigos, con temas locales para contarles que 5 máquinas excavadoras, 5 clasificadoras tipo Z, motores y covachas de mineros ilegales que sacaban oro fueron destruidos en el sector conocido como Sindhi, en la provincia de Napo. Efectivos de la Brigada 17 Pastaza llegaron por vía fluvial para lograr ese objetivo. Por vía aérea, hace varios días se había detectado maquinaria de la minería ilegal en el sector conocido como Sindhi, en el Alto Punino, cerca de donde hace un año las mafias asesinaron a 11 miembros del ejército. Tras meses de labores de inteligencia, efectivos especialistas en tácticas de selva de la Brigada 17 Pastaza se infiltraron por vía fluvial en horas de la madrugada en un islote del río Napo, donde los delincuentes operaban con 5 máquinas excavadoras. Ubicadas por GPS, los uniformados llegaron hasta las máquinas y las cebaron con explosivos en su sistema hidráulico y el cerebro electrónico. Prendido, vámonos. Para de manera controlada tener el tiempo suficiente, alejarse y hacerlas estallar. El ejército ecuatoriano no descansará y continuará ejecutando este tipo de operaciones para dar protección al medio ambiente, control de los recursos naturales y la seguridad de la ciudadanía. $530,000 se calcula que tenían los mineros ilegales, tanto en máquinas, motores, clasificadoras y bombas de succión. Napo, Morona, Santiago y Pastaza son provincias severamente afectadas por el daño ambiental que deja la minería ilegal. La presencia militar busca erradicar a los inversionistas y grupos que mantenían controlado este territorio. And here we go. 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next breakthrough. Artemis. El regreso a la luna. Cuando son las 8 de la noche con 2 minutos, volvemos a observar a través del canal de la NASA lo que sucede con la nave Orión en la misión Artemis 2, cuando ya se retomó la señal luego de 40 minutos, como estaba previsto. La tripulación integrada por Ray Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtió en la primera en ver la cara oculta de la Luna. Esto tras completar su órbita lunar. Ahora la nave Orión está de regreso a la Tierra. Es interesante ver cómo esta nave, la misión Artemis, se convirtió en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord de Apolo 13 en 1970. ¿Qué distancia alcanzó? Una distancia de 406.777 kilómetros. Hoy el mundo, en un paso histórico, está a la expectativa de la misión Artemis, después de que la nave, como ya lo mencionábamos, Orión, ha iniciado la fase de órbita
de la Luna. Estas imágenes son las que se han podido proporcionar de lo que están haciendo los astronautas durante la misión. Durante el inicio del trayecto hubo una interrupción de 40 minutos. Sin embargo, la conexión se restableció y la transmisión se reanudó. El observatorio de la cara oculta de la Luna volvió pues a su normalidad. Con esto los 4 astronautas superan este récord del Artemis 2 en la órbita lunar. Y bueno, pues los astronautas son los primeros en alcanzar la distancia más lejana a la que ha llegado una misión tripulada en toda la historia. Cerca de las 17 horas con 40 minutos, la sonda Orión perdió contacto durante 40 minutos, pero ahí, como ustedes pueden observar, son las imágenes que se están transmitiendo a través de los canales oficiales. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya en la órbita lunar, uno de los momentos clave es el paso de los astronautas por la cara oculta de la Luna para tomar fotografías y ver con sus propios ojos esta parte del satélite. De hecho, los astronautas ya han bautizado 2 nuevos cráteres de la Luna, uno como Integridad y otro como Carol. Así que la misión saldrá de la influencia lunar este martes a las 13 horas con 25 minutos. Esto es hora del este de Estados Unidos. Reiteramos, estamos a la expectativa y a la actualización de esta información. La misión de Artemis 2. El radar digital. Las búsquedas en Internet mantienen como protagonista a la misión Artemis 2, sobre todo porque hay datos curiosos que hemos detectado en el radar. Se consultan con frecuencia en Google con las siguientes palabras. Vamos a revisarlas. Artemis 2, misión Artemis 2, también NASA, Artemis programa y misión tripulada a la Luna 2025, el planeta pendiente de los tripulantes de esta misión Artemis 2. Uno de los temas, y que tiene que ver con los récords de esta misión espacial, es, por ejemplo, la distancia recorrida por Artemis 2, que es de 406.772 kilómetros, representan 6.000 kilómetros más que Apolo 13. Además, su tripulación es parte también de estos récords. Christina Koch es la primera mujer astronauta en llegar más lejos de la Tierra en una misión espacial. También Jeremy Hansen, primer astronauta canadiense en una misión espacial estadounidense en la órbita lunar. Y Victor Glover, primer astronauta afroamericano en orbitar la Luna. Y también hablemos de la cápsula Orión, que tiene 57% más de espacio que las naves de Apolo, que fueron utilizadas entre finales de los 60 e inicios de los 70 en las misiones anteriores. Ahora, entre las preguntas que encontramos en el radar constan, por ejemplo, ¿qué hay al otro lado de la Luna? Está cubierta por cráteres de impacto, además presenta una corteza mucho más gruesa. La tripulación ha captado imágenes de la cara oculta que serán estudiadas, que serán analizadas. Además, como lo acabamos de ver, sobrevolar por ese punto bloquea, por ejemplo, las señales de radio desde la Tierra y es considerado el lugar más silencioso del sistema solar cercano. Los usuarios digitales también consultan: ¿es el Sol la mayor amenaza para esta misión? La respuesta es que sí. De hecho, es una de las tantas amenazas en el espacio, porque durante este viaje, ojalá no, pero pueden ocurrir tormentas solares que a su vez generen ráfagas de protones de alta energía. Sin embargo, esto ya está previsto, por eso hay un refugio dentro de la cápsula para poder soportar este fenómeno. También hay riesgos por el regreso a la atmósfera terrestre, proceso que, por cierto, ya comenzó. Será a una velocidad de, imagínense ustedes, 40 kilómetros por hora. Y al iniciar el reingreso a nuestro planeta, la nave Orión soportará temperaturas de hasta 2.800 grados centígrados a 40.000 kilómetros de velocidad, reitero, desde la Luna, que ya comenzó ese trayecto para el planeta Tierra. Pero ¿cuándo y dónde va a aterrizar? Este viaje tiene una duración total de 10 días. El aterrizaje está previsto para este viernes 10 de abril.
la nave va a caer en el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego, en el estado de California, al oeste de los Estados Unidos. Pero equipos de la Marina de ese país y la NASA estarán pendientes, esperando en ese punto para poder extraer a la tripulación sana y salva de la cápsula. Pero toda esta información y mucho más novedades, más curiosidades, las preguntas que ustedes constantemente hacen en internet y por supuesto en las redes sociales, amigos, la tienen en la red de Instagram de Ecuavisa, la cuenta de Ecuavisa TV y también Ecuavisa Noticias, donde tenemos un carrusel con información precisa sobre todo lo que la gente se está preguntando acerca de Artemis 2. Todo el planeta sigue pendiente de este hecho histórico en materia de ciencia y de exploración en el espacio. Pueden abrir la cámara de su teléfono celular para escanear el código QR que aparece en pantalla y los va a llevar directamente a nuestra web para que conozcan más detalles y a nuestras redes sociales para conocer más de esta misión. Y ahora vamos con Bessie Granja, quien está en los exteriores de la prefectura del Guayas, en el centro de Guayaquil específicamente. Este lunes, la máxima autoridad de este organismo provincial, Marcela Aguiñaga, usó sus redes sociales para anunciar su renuncia al cargo. Además dijo que no se postulará nuevamente para obtener esta distinción. Bessie, sabemos que también tras conocerse esta información, esta renuncia, hay diligencias en lo judicial en las que la prefecta fue citada. Buenas noches. ¿Qué tal, Andrea? Televidentes, buenas noches. Sí, la verdad, en Quito, este jueves 8 de abril a las 11 de la mañana fue citada la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, para rendir su versión en el denominado caso Caja Chica, en el que las autoridades investigan actos de corrupción o presunto lavado de activo justamente en la campaña presidencial de 2023. Ella está expuesta a cargos, pero debe rendir justamente su versión ante las autoridades para que esta investigación siga su curso. Y sí, esto ocurre también en medio de esta renuncia que presentó el día de hoy en un video de 4 minutos 17 segundos que fue colgado en sus redes sociales y que sorprendió realmente tanto al personal de la prefectura de Guayas como a quienes siguen la carrera política de Marcela Aguiñaga. Ella ahí expuso algunas de las causas por las que renuncia a su cargo y decide no postularse a una nueva reelección, y será justamente el jueves 14 de mayo, el último día en que ella podrá convocarse a las oficinas y ocupar su puesto, y bueno, dimitirá ya definitivamente. Ella expuso justamente en el video cuáles son las razones, las causas por las que tomó esa decisión, que a título personal dijo fue muy dura. Escuchemos. Hace pocas semanas recibimos también la dura noticia de un familiar muy querido en nuestra familia, también con cáncer grado 4. Pero hoy la prueba todavía es más pesada. Mi chino querido, mi esposo, mi Mauri, está atravesando una situación dura de salud. Y en estos momentos uno tiene que tomar decisiones muy complejas, porque aunque Guayas y ustedes son mi familia grande, hoy la familia que he formado necesita de mi tiempo completo. Por eso he tomado una de las decisiones más difíciles en mi vida. No correré para la reelección a la prefectura del Guayas. Es más, el 14 de mayo de este año cumpliré 3 años en funciones. Y ese mismo día presentaré mi renuncia al cargo. Y bueno, ¿quién la reemplazará? Justamente será el viceprefecto Carlos Serrano, un hombre de 49 años, quien va a suceder a Marcela Aguiñaga en el cargo y bueno, va a procurar
que todos los proyectos y obras tengan una continuidad, que este justamente era uno de los temores de analistas políticos, y qué va a pasar o si habrá un vacío institucional en la prefectura de Guayas, luego de que Marcela Guiñaga diera a conocer su noticia de renunciar a su cargo. Bueno, esperamos justamente también que esta autoridad en los próximos días dé alguna declaración al respecto sobre cómo van a generar la continuidad de algunos proyectos, entre ellos viales y sociales. Seguro, Bessie, vamos a estar pendiente de esto, pero también con esta renuncia, Bessie, parece que Guayas ha perdido peso político con la ausencia de sus autoridades más representativas. Bueno, sí, y de cara justamente a unas elecciones en los próximos 8 meses, en noviembre, ocurre la dimisión de Marcela Guiñaga, una de las figuras más representativas políticas en Guayas y también de oposición, y con un alcalde ausente luego de que fuera encarcelado en febrero de este año Aquiles Álvarez. Estos eran los rostros más representativos políticos de oposición a miras de unas elecciones seccionales. Bueno, ahora el tablero definitivamente se movió y veremos en los próximos días o semanas cuáles figuras van a emerger dentro del plano político y que estén justamente tras la postulación de representar tanto a la ciudad como a la provincia. Es lo que podemos informar. Por ahora el ambiente en la prefectura de Guayas es que su personal continúa allí trabajando normalmente, y estaremos atentos sobre cuál es el futuro institucional de la prefectura de cara justamente a las nuevas autoridades que tendrán que asumir este cargo. Gracias, Bessie. Bueno, así se mueve el tablero político de cara a las elecciones seccionales a finales de noviembre. Gracias, Bessie. Buenas noches. Durante el periodo de déficit energético hubo un día en el que técnicos de CENEL tuvieron que realizar apagones programados debido a la falta de energía. Ese día coincidió con una reducción de la producción de la central Coca-Cola Sinclair debido a la falta de lluvias en el norte del país. El reporte de la situación con Diego Puente. Ante los cortes de luz que se dan de manera sorpresiva en distintas ciudades del país, sobre todo en las noches, el gobierno ha negado que se traten de apagones programados. El régimen ha minimizado el problema, indicando que se trata de casos puntuales. Sin embargo, trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, indicaron a Televistazo que se trata de desconexiones programadas por déficit de generación. A los técnicos, el SENACE, que es el operador de electricidad, les pidió el martes pasado desconectar cerca de 130 megavatios en ciudades y provincias de la costa, principalmente en Guayaquil, Milagro, Durán y en Esmeraldas, Bolívar y Los Ríos. Por eso se quedaron sin electricidad barrios enteros desde las 9 hasta las 10 de la noche. El corte coincidió con la drástica reducción de 500 megavatios de energía por la baja producción de Coca-Cola Sinclair, al enfrentar el mínimo caudal que alimenta a la hidroeléctrica. En redes sociales de CENEL hubo reclamos de usuarios de esas ciudades y provincias afectadas por el suministro. Según los técnicos de CENEL, durante la semana se pidieron otros cortes de energía en barrios puntuales para compensar la poca generación. Televistazo pidió una respuesta oficial de CENEL y del Ministerio de Energía. En ambas instituciones están analizando y consultando la información antes de pronunciarse. En una entrevista anterior, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dijo que los problemas de cortes son puntuales y los atribuyó a tormentas eléctricas que dañan alguna subestación o deslizamientos que afectan a la red de energía. Y ahora cambiamos de tema para contarles que los afectados del edificio Multicomercio en el centro de Guayaquil comenzaron a rendir versión en la Fiscalía luego de presentar una acción legal en la que acusan al propietario del inmueble como principal responsable del incendio registrado el pasado 11 de febrero. Ellos insisten además que no hubo control por parte de las autoridades con el uso de este espacio como bodega, por lo que piden una indemnización. Estefanía Arias con la respuesta de uno de los acusados. Han pasado más de 50 días del incendio en el edificio Multicomercio y unos 20 copropietarios comenzaron a rendir versión desde el lunes en la Fiscalía de la Merced, centro de Guayaquil. Ellos acusan al gerente y administrador del inmueble, Simón Bolívar Rosero, como el principal responsable del incendio registrado en este inmueble el pasado 11 de febrero, que provocó el colapso de una torre.
El abogado de los denunciantes y también afectado, Nelson Pita, rindió versión por casi 2 horas y media. Explicó que este proceso es una segunda acción legal por el presunto delito de daño al bien ajeno. El señor fiscal, con toda la voluntad que tiene, ha pedido a las entidades, en este caso al municipio y al mismo cuerpo de bomberos, que le manden la documentación correspondiente sobre permisos, si funcionaba o no, y a la vez que entreguen el informe técnico del origen y la causa del incendio. Ellos inclusive se atreven a manifestar que es indeterminada por lo pronto. Y que Rosero fue citado por la Fiscalía, pero hasta el momento no ha asistido. Se presentó con un escrito nada más y todavía comparece en calidad de víctima. Los afectados también acusan a una importadora que funcionaba en la planta baja del edificio y a otros implicados. Otros copropietarios de los locales comerciales que hayan tenido también como bodegas, porque el señor Simón Bolívar Rosero tiene que informar eso ante la Fiscalía. Además de la acción penal, este grupo de copropietarios alista en una acción de protección contra el municipio de Guayaquil y el cuerpo de bomberos por presunta omisión en sus funciones de control. Porque si tuvieron tiempo para ir visitando e inspeccionando cada uno de los pisos, llegar hasta el piso 12, si teníamos nosotros el gabinete contra incendio, donde están las mangueras, eso sí tenían tiempo, pero no tenían tiempo para inspeccionar las bodegas de la planta baja. Sin embargo, el cuerpo de bomberos afirmó que sí hubo inspecciones. En septiembre del 2024 se vuelven a exigir los planos nuevamente. 10 de octubre del 2024 se emite una nueva boleta de citación por disposiciones técnicas vencidas. Finalmente, el 1 de agosto del 2025 se otorgó un plazo prorrogable de 8 días. ¿Para qué? Para que regularicen el trámite, se acerquen a firmar un acta de compromiso y pues paguen la multa que estaba pendiente también. Hasta el cierre de este reportaje, ni Rosero ni los demás acusados contestaron nuestras llamadas, ni han dado declaraciones por las denuncias. Aún así, los afectados afirman que insistirán en las investigaciones de la Fiscalía, ya que el perjuicio colectivo supera los $10 millones. El decomiso de armas de fuego ilegales en Ecuador se redujo en los primeros 2 meses de 2026. Guayas, Los Ríos y Manabí son las provincias con mayor incidencia en porte y tenencia de armas ilícitas. Paul Romero nos presenta las cifras. La circulación y comercialización de armas de fuego ilegales se mantiene en cifras inquietantes en el país, pese a una ligera reducción en los 2 primeros meses de 2026. Según información del Ministerio del Interior, entre enero y febrero el bloque de seguridad incautó menos armas que en el mismo periodo del 2025. Salieron de circulación 1.996 frente a 1.810 del año pasado, menos 186 del 2025, considerado el año más violento en la historia del Ecuador. Del total de armas, las de corto alcance como pistolas, revólveres, escopetas son las de mayor circulación. También están las de largo alcance entre fusiles, rifles de asalto que utilizan los grupos armados organizados. El 51% de las armas de fuego son importadas y el resto artesanales, fabricadas sin registro y de forma clandestina en Ecuador. En 6 de las 24 provincias circuló la mayor cantidad de armas ilícitas. Guayas 770, Los Ríos 286, Manabí 182, Esmeralda 153, El Oro 141, Pichincha 100. En la estadística del Ministerio del Interior no consta el decomiso de armas de marzo durante el estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro. Sin embargo, en los últimos 15 días del mes, cuando estuvo vigente el toque de queda en esas jurisdicciones, se decomisaron 275 armas de fuego, según el informe oficial de los resultados de esas operaciones. Un bus con pasajeros cayó en un barranco de 80 metros en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. El percance dejó 2 muertos y otras 37 personas heridas. Según las autoridades, las víctimas retornaban a Guayas tras asistir a un matrimonio. Más de 4 horas tomó el rescate de 37 personas heridas tras el volcamiento de un bus de la cooperativa Caluma en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. La unidad precipitó a un abismo de aproximadamente 80 metros a la altura del sector Tablón en la vía Balvanera Payatanga.
Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Payatanga, Colta y Riobamba, quienes trabajaron intensamente para evacuar a los pasajeros atrapados y sacar los cuerpos de los 2 fallecidos. Todos los ocupantes eran miembros de una iglesia evangélica y regresaban a Durán luego de asistir a un matrimonio en el cantón Guamote. Los sobrevivientes relataron los momentos de angustia que vivieron durante el siniestro. Esta curva no pudo maniobrar, entonces sale rozando con el camión que está al lado, entonces de ahí se fue para el barranco. Entonces yo solamente tuve que agarrarme en 2 tubos y irme para abajo. El vidrio se rompió y por ahí tratamos de sacar los que estábamos así, golpe leve, tratamos de sacar a lo que más podíamos y ayudamos. Las autoridades confirmaron que antes del volcamiento, el bus impactó contra un camión. Se trata de un accidente de tipología choque lateral angular con pérdida de carril de circulación y volcamiento de varios ciclos hacia un plano inferior. Producto del mismo existe 2 personas fallecidas. Los vehículos, se trata de un vehículo tipo camión y el otro vehículo participante se trata de un vehículo tipo bus. Los heridos fueron trasladados al Hospital Básico del Cantón Colta, mientras que los casos más graves fueron derivados a distintas casas de salud en Riobamba. Entramos con equipo de extricación para extraer a 5 pacientes que se encontraban adentro del bus, atrapados entre los fierros. Las víctimas mortales fueron recuperadas pasadas las 2 de la mañana de este lunes y trasladadas. Especialistas aseguran que la viruela símica no reúne las condiciones para convertirse en una epidemia dentro de Ecuador. Sin embargo, señalan que se debe mantener medidas de precaución y evitar el contacto directo con las lesiones que genera esta enfermedad. En el país ya se confirmó un caso de viruela símica clado 1B, como lo informa a continuación Luis Alfredo Zúñiga. Tras la confirmación del primer caso del clado 1B de la viruela símica en Ecuador, antes llamada viruela del mono, se levantó una alerta epidemiológica. Sin embargo, especialistas aseguran que esto no implica el riesgo de una epidemia. Es un brote aislado que ha habido y que tenemos que tener en cuenta que es algo nuevo. Existe la posibilidad que puedan comenzar a aparecer nuevos casos. La prevención es lo más importante. Ahora tampoco significa que no se deban tomar precauciones, porque el clado 1B sí es más contagioso. El intensivista John Cuenca especifica que la viruela símica es una enfermedad viral que en principio presenta síntomas como dolor de cabeza, de articulaciones, decaimiento, fiebre y posteriormente aparecen lesiones o erupciones en la piel, principalmente en las manos, pies, cara y la zona genital. El contagio va a ser a través de el contacto con estas lesiones expuestas y que siempre van a tener el determinante que hay el antecedente de las relaciones sexuales. La vacunación es otra forma de prevención que está dirigida a grupos vulnerables. Además, se debe mantener una buena higiene personal. En caso de sospecha de contagio, se debe acudir al médico, quien generalmente prescribe un tratamiento enfocado a aliviar el dolor corporal y curar las lesiones. En la mayoría de casos, los pacientes se recuperan por completo. Tome nota. Y en nuestro segmento Tome Nota empezamos la semana hablando de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, que es la comida que se suma a la lactancia materna de los menores. Importante tema, sobre todo porque es saber que debe iniciar con alimentos naturales, evitar azúcar y sal, pero recuerde que debe continuar con la lactancia materna hasta al menos los 2 años de vida de su bebé. A los 6 meses se debe proporcionar papillas de cereales, tubérculos como papa, yuca o camote, frutas maduras y verduras cocidas en porciones de 2 a 3 cucharadas por comida, más la lactancia materna. De todas maneras, es bueno acompañarlo con lo que diga su pediatra. Ahora, entre los 7 y 8 meses se incorporan leguminosas, es decir, lenteja y frijoles, pero sin cáscaras. También pollo, res e hígado, pero desmenuzado, y yema de huevo cocida en papillas más espesas, con porciones de media taza 2 a 3 veces al día. Ahora, ¿qué pasa de los 9
a los 11 meses. Bueno, en este tiempo ya se añaden alimentos como pescado, huevo entero cocido, queso fresco y yogur natural con texturas más espesas o picadas. Puede ser de media a 3/4 de taza, 3 a 4 veces al día. ¿Y qué ocurre de los 12 a los 23 meses? Aquí el niño se integra progresivamente a la comida familiar con alimentos picados o en trozos pequeños, pero con menos sal y sin frituras. Esto es muy importante porque debe ser en porciones de 3/4 a una taza, 3 a 4 veces al día. Tome nota porque una alimentación variada, natural y adecuada, sobre todo a cada etapa, es clave para el crecimiento y desarrollo saludable. Esta mañana llegaron a Manta 2 de los 20 pescadores del barco Don Maca, que la semana pasada fueron rescatados en alta mar por una patrulla de El Salvador. Se trata de Jaime Cervantes y Eric Fabricio Coello Saltos, quienes arribaron al aeropuerto Eloy Alfaro y fueron trasladados al hospital Rodríguez Zambrano para una evaluación médica. Se confirmó que otros 7 tripulantes de esa embarcación llegarán en las próximas horas. Su rescate se suma al de 16 pescadores ecuatorianos auxiliados hace 2 semanas por personal de ese país centroamericano. Hace poco informamos que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, decidió remitir a la Corte Constitucional la corrección del presidente a su propuesta de referéndum para que prosiga el trámite. Con el visto bueno de la Corte, el mandatario podrá convocar a ese proceso para que los ecuatorianos decidan si las funciones de designar autoridades de control pasen del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Ya está con nosotros Patricio Díaz para darnos más detalles. Patricio, te pregunto, ¿se puede unificar este referéndum con las elecciones seccionales que el CNE adelantó para este año? Juan Carlos, amigos, la posibilidad de que este referéndum y las elecciones seccionales se unifiquen el 29 de noviembre existe, es real. ¿Qué debe pasar? Primero, el presidente de la República debe firmar un decreto presidencial convocando al referéndum después del 15 de septiembre. ¿Por qué razón? Porque la ley dispone que a partir de ahí deben pasar hasta 75 días para su realización. Solo así se podría llegar al 29 de noviembre. La otra opción es que el Consejo Nacional Electoral, al recibir la convocatoria al referéndum por parte del presidente, solicite a la Corte Constitucional una modulación de los plazos, algo así como una autorización para que esos tiempos de organización del referéndum se amplíen, para que coincidan con las elecciones seccionales. La justificación es sencilla: el costo de realizar un proceso en otra fecha. Por ejemplo, el referéndum del año pasado, con una sola papeleta, costó 59.7 millones de dólares. Los comicios seccionales de noviembre ya están presupuestados por 102 millones de dólares. Solo habría que aumentar la impresión de una papeleta y las actas de escrutinio. Ahora, Patricio, la fecha de las elecciones seccionales ya no puede cambiar. Te pregunto esto porque hay recursos presentados para evitar que sea en noviembre próximo y se mantengan en febrero de 2027 como estaba previsto. Es difícil porque el CNE ya está avanzando en el cronograma y parte de esos recursos fueron presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral, que coordinó precisamente con el Consejo el nuevo calendario. Entonces ahí no se espera que fructifiquen los recursos. Uno lo presentó el Partido Social Cristiano, que fue admitido y que debe ahora tener una resolución. Otro es de la Revolución Ciudadana, en la que el juez en principio se excusó y luego el tribunal no le aceptó la excusa. Es decir, este trámite todavía toma tiempo. Entonces, se espera la decisión de la Corte Constitucional a 2 demandas de inconstitucionalidad, además. Sí, Juan Carlos, esas demandas tienen que ver con el adelanto de elecciones también y piden como medida cautelar la suspensión provisional de esa resolución del CNE, es decir, que vuelvan las elecciones a febrero. La Corte tiene un protocolo para los procesos a los que por su urgencia puede darles prioridad, pero eso no ha ocurrido con estas demandas hasta ahora. Muchas gracias, Patricio, por tu informe sobre este tema. Estaremos pendientes del pronunciamiento sobre la corrección que hizo el presidente de la República a la propuesta de referéndum para que sea la Asamblea Nacional la institución que designe autoridades de control.
Referéndum. El enésimo intento. Las comisiones técnicas nombradas por la Asamblea para designar autoridades serán la clave si se concreta el traspaso de funciones del Consejo de Participación al Legislativo. Los comisionados serán designados solo por los 15 asambleístas nacionales y su informe será vinculante. Jacqueline Rodas lo explica. Si se aprueba la enmienda constitucional para quitar al Consejo de Participación la facultad de elegir autoridades y pasarla a la Asamblea, cambiará este proceso de designación. El poder recaerá en las comisiones técnicas de selección, que serán designadas únicamente por los 15 asambleístas nacionales, y su informe final, con los nombres de los postulantes aprobados, será vinculante. El legislativo no podrá modificarlo. Las comisiones para cada autoridad estarán conformadas por 9 delegados. Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Transparencia tendrán un representante, 2 las universidades y 2 los ciudadanos. La comisión técnica tendrá la potestad de dictar las normas para cada proceso, verificar los requisitos, admitir o inadmitir postulantes, valorar sus méritos, resolver las impugnaciones y emitir el informe final con los candidatos aprobados. En el caso de las autoridades elegidas mediante postulación ciudadana, la comisión enviará ternas o listas. Ternas para elegir fiscal general, contralor, defensor del pueblo y defensor público, y un listado de 9 integrantes para Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. En el caso del procurador y los superintendentes, será el presidente de la República quien envíe las ternas a la Asamblea. Para la Judicatura, enviarán ternas del Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Nacional, el Fiscal General y el Defensor Público. La Asamblea nombrará una comisión técnica de selección, pero cambiará su conformación. La integrarán 5 miembros, un asambleísta nacional, 3 representantes de las universidades y 1 de la función de transparencia. Las autoridades serán designadas por el Pleno de la Asamblea con mayoría absoluta, es decir, 77 votos. Los concursos que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana se van a declarar desiertos en caso de que se consulte y se apruebe la enmienda constitucional que le resta atribuciones a esa institución. Aunque la mayoría terminaría antes de noviembre, todo depende de que sigan los cronogramas sin contratiempos, como lo explica Daniela Valencia. La cuenta regresiva presiona al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si se consulta a la ciudadanía y se aprueba la enmienda constitucional que le quita la facultad de designar autoridades, los concursos en marcha podrían quedar en la nada, pues todo proceso que no logre concretar los nombramientos hasta la proclamación oficial de resultados será declarado desierto. Si es que no han terminado, y que todo cambie para que en un proceso no muy distinto al actual se designe autoridades, pero a cargo de la Asamblea Nacional. Actualmente el Consejo de Participación lleva adelante 3 procesos de designación, el del presidente del Consejo de la Judicatura y su suplente, que terminará en un par de semanas. La elección de 2 miembros del Consejo Nacional Electoral, cuya designación está prevista a finales de junio, y el de fiscal general, con un nombramiento a finales de agosto. Autoridades que deberían ser elegidas bajo el procedimiento actual, si no existen variaciones en los cronogramas. Los cronogramas de los concursos son referenciales. No únicamente terminan torpedeados por la propia institución, que a veces viola sus plazos, sino también por acciones que presentan los ciudadanos por la vía de las garantías constitucionales y que suspenden el desarrollo de los procesos. En caso de un pronunciamiento favorable en las urnas, los procesos de elección que deberán ser llevados por la Asamblea Nacional son la renovación total del Consejo Nacional Electoral, que tiene autoridades prorrogadas hace 5 y 2 años, del Tribunal Contencioso Electoral con jueces prorrogados desde abril de 2025 y de Defensor del Pueblo con un titular encargado desde 2021. Más o menos unos 365 días ya debería estar todo esto ya instrumentalizado. Se prorrogan en funciones los actuales autoridades y ahí lo que hace la Asamblea Nacional es ya comenzar con el procedimiento de llamar a las vedurías, de realizar las comisiones especiales para la designación de autoridades. Además de designar autoridades, el Consejo de Participación Ciudadana tiene como funciones luchar contra la corrupción y promover la participación ciudadana. De acuerdo al anexo presentado por el Ejecutivo, solo un 0,29% de su presupuesto de $142 millones ha sido destinado a estas actividades. Al
Alias Topo, quien fue la mano derecha de alias Fito, cabecilla de los choneros, se niega a ser extraditado a Estados Unidos. Esta mañana se desarrolló la audiencia en la que se conoció el pedido, pero la resolución será emitida en los próximos días. Fabiola Santana con los detalles. La audiencia de extradición de Darío Peñafiel López, alias Topo, señalado como mano derecha de alias Fito, se instaló esta mañana en la Corte Nacional de Justicia. Topo se conectó desde la cárcel del Encuentro luciendo un aspecto más delgado en relación al día de su captura hace 5 meses. Él fue escuchado por el presidente de la Corte, Marco Rodríguez, a quien le dijo desconocer el pedido y se opuso a la extradición a los Estados Unidos. Esto implica que el proceso se alargue, ya que el presidente de la Corte es quien tiene que tomar la decisión. En la audiencia, a falta de abogado particular, lo representó un defensor público, que a su favor alegó que no se han adjuntado las garantías de que se le respetarán sus derechos humanos, que no será sometido a torturas ni pena de muerte, por lo que pidió que se deseche el pedido de la Fiscalía que intervino a nombre de los Estados Unidos. Además, dijo que tiene varios casos pendientes en Ecuador y debería cumplir primero sus penas antes de ser enviado a otro país. A alias Topo lo solicita la Corte de Brooklyn desde el 4 de febrero del año pasado. El tribunal lo acusó de 7 cargos relacionados al narcotráfico y tráfico de armas junto a alias Fito y otra persona. Fito ya fue enviado a Estados Unidos en julio de 2025, siendo el primer ecuatoriano en ser extraditado. Le siguieron en agosto los esposos Omar Burgos y Nirama Chávez por tráfico de droga y en noviembre Luis Aro, requerido por violación en Minnesota. Alias Topo está a la espera de la decisión del presidente de la Corte, quien pondrá fecha para su resolución. Él conoció a Fito en la cárcel de Guayaquil en 2017, cuando cumplía sentencias por secuestro y asociación ilícita. Salió con prelibertad y fue a controlar las actividades ilícitas de minería ilegal en el Coca Orellana. Luego fue sentenciado por el asesinato de un policía y capturado por tráfico de armas. La justicia lo había beneficiado con diferentes figuras como las medidas alternativas a la prisión, sobreseimiento y nulidad del proceso. Un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra la ex jueza de la misma unidad, Gabriela Lara, procesada por enriquecimiento ilícito. La fiscal de Pichincha presentó como elementos de cargos el dinero en efectivo incautado en sus domicilios y un monto no justificado en el sistema financiero nacional. Veamos. Gabriela Lara es la segunda ex jueza anticorrupción en ser procesada penalmente después de Cristian Quito. Ambos eran investigados en el caso Fachada por intentar beneficiar a los hijos de alias Gerente, cabecilla de los comandos de la frontera, pero tras la incautación de dinero en los allanamientos a sus domicilios se abrieron investigaciones separadas. En el caso de Lara, el 16 de enero de 2025, los agentes investigadores hallaron más de $17,800 en su domicilio de Esmeraldas y 38,900 en el del norte de Quito. Además, un análisis financiero determinó que entre 2022 y 2024 no justificó más de $83,800. Ella había reportado ingresos por $133,100, pero en el sistema financiero se registran $216,900. Por eso, la fiscal provincial Alexandra Zurita formuló cargos por el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de $140,500. Su ex compañero de unidad, el juez anticorrupción Lautaro Sánchez, le dictó prisión preventiva, el congelamiento de cuentas por el monto señalado, la retención del dinero incautado y la prohibición de vender 2 terrenos y un vehículo. Esto ocurrió el 3 de abril y desde entonces corren los 90 días de instrucción fiscal. Su abogado ya apeló la decisión. En febrero, Lara fue destituida por el Consejo de la Judicatura junto a Quito por el caso Fachada. Solo el juez Jairo García fue excluido de la acusación. La jueza Lara también fue señalada por emitir un voto salvado para declarar inocente al narcotraficante serbio Yesdimir Serdán. Radar Digital llega gracias a NetLife. Y en pocas semanas habrá otra pausa larga en la jornada laboral. Así lo decidió el gobierno mediante decreto presidencial. Este descanso extendido corresponde al 1 de mayo, Día del Trabajo. En redes sociales, las preguntas más frecuentes son: ¿cuáles son los días de descanso? ¿Esos son recuperables o no? Pues bien,
El feriado se iniciará el jueves 30 de abril, seguirá viernes 1 de mayo, también seguido por el sábado 2 y domingo 3. En total, 4 días de descanso. Hay que acotar que el decreto especifica que el jueves 30 de abril no es recuperable. En ecuavisa.com y Ecuavisa TV realizamos un detalle de todo lo que implica este feriado. Los 4 astronautas que viajaron para orbitar la Luna no fueron solos. Los acompaña Rise, el peluche diseñado por un niño de 8 años que ganó el concurso para su fabricación. La pequeña luna sonriente con gorra tuvo la misión de marcar el instante en que la nave ingresó en gravedad cero, flotando dentro de la cápsula. Además, en su interior tiene una micro SD con los nombres de 5,5 millones de personas de todo el mundo quienes se sumaron a la campaña Envía tu nombre con Artemis. El video que revela la historia de Rise, publicado en redes, tiene 6,7 millones de visualizaciones y más de 140,000 likes. La NASA ha descrito la historia de Rise como un gesto de inclusión que conecta a la humanidad con el regreso a la Luna. La guerra en Medio Oriente, especialmente el conflicto con Irán, ya tiene impacto directo en el precio de los combustibles a escala global. En América Latina el impacto, aunque más moderado, es constante. En Ecuador el precio de la gasolina súper está liberalizado, es decir, varía de acuerdo a los costos internacionales del petróleo. El último incremento de este combustible fue de 22 centavos. En Estados Unidos, el galón de gasolina pasó de $2.98 antes del conflicto a más de $4. Y a propósito, en Nueva York se alista uno de los autoshows más importantes del mundo. Ahí los fabricantes muestran su preocupación por reducir el consumo de combustibles al respecto. Jorge Luis Vaquerizo, con nuestra cadena aliada CBS, nos muestran las tendencias. Una de las vitrinas más grandes del mundo del automovilismo es el Auto Show de Nueva York. En esta exposición, muchos expertos y aficionados pueden dar una idea de las nuevas tendencias de las carreteras. El Toyota GR86 puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 6.1 segundos. Pero para la mayoría de compradores, este no es un factor determinante. Lo que realmente importa es cuánto combustible se necesita por cada kilómetro recorrido. Para Christine Lee, editora principal de Motor Trend, una de las revistas más importantes de automóviles de Estados Unidos, esto podría impulsar la demanda de la eficiencia. Algo que vimos en 2008-2009 fue que había muchos vehículos que consumían mucha gasolina y luego la gasolina se puso muy cara y de repente autos como el Toyota Prius, carros para ciudad, híbridos y pequeños, se volvieron muy populares. Los vehículos de bajo consumo no son nuevos. Este Fiat antiguo podía rendir más de 77 kilómetros por litro, pero los híbridos de hoy alcanzan ese mismo rango en un mayor tamaño. Hemos tenido clientes que vienen y dicen, me encanta el nuevo Telluride, quiero el nuevo Telluride, pero voy a esperar por el híbrido. Así lo afirma el portavoz de Kia América. Bell cree que los precios más altos de la gasolina podrían empujar a algunos consumidores a interesarse por este tipo de autos. Mientras los fabricantes de autos en el Salón del Automóvil de Nueva York se preparan para afrontar cualquiera de los destinos, las marcas y los consumidores enfrentan también un camino incierto por los precios de los combustibles. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. La actriz ecuatoriana Juana Guardera celebra 45 años de una brillante carrera artística que ha dejado huella en el teatro, el cine y también en la televisión. Ana María Palacios nos cuenta que para celebrar su trayectoria presentará 3 obras en Quito. Veamos de cuáles se trata. A los 17 años, Juana Guarderas pisó por primera vez las tablas del teatro. Fue en 1981, en el Patio de Comedias en Quito. Cuenta que su pasión por el arte viene de familia. Su madre y hermana eran actrices, pero sobre todo su padre marcó su camino. Aquí está mi padre, Raúl Guarderas, fundador del Teatro Patio de Comedias, un actor con una capacidad histriónica impresionante. Yo creo que heredé justamente de él ese gusto por el humor, por el teatro. Él estuvo también en varias series de Ecuavisa. Mi madre me pasó la posta en
el año 90 para seguir yo con la gestión del patio de comedias. Ella se encargó, María del Carmen Albuja, se encargó los 10 primeros años de la gestión del espacio y luego tomé yo la posta. Ha hecho teatro, cine y televisión, sumando a más de 60 obras. Muchos de sus proyectos fueron en Ecuavisa, como el programa Así Somos. Unos capítulos de Dejémonos de Vainas en los que yo participé, en el mismo Pasado y Confeso, que también participé. Con Las Marujas hicimos una serie, fuimos a hacer una cobertura sobre el Carnaval de Río con los personajes de Las Marujas. Con Las Marujas y Ecuavisa hicimos un especial en Nueva York, que también fue muy divertido. Para celebrar sus 45 años de trayectoria, presentará en Quito 3 obras durante abril, en el patio de comedias y en el Teatro del Scala Shopping. Que el ecuatoriano se conozca a sí mismo a través del teatro, mejore su autoestima y diga, wow, qué bonito, eso somos, y eso es La Venadita, y eso es mi monólogo de Las Mariscalas, y ese es mi monólogo No Quiero Morir Virgen. Ella también es la madre de todos los virus. El patio de comedias es su espacio favorito, un lugar donde inició su sueño y al que siempre regresa para reencontrarse con su esencia artística. Quítenle el aparatejo a ver cómo se mejora, caramba. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. Antes de finalizar este espacio informativo, amigos, queremos compartir con ustedes que la voz de Gustavo Velázquez se apagó. El amo de la cumbia falleció este lunes luego de luchar contra el cáncer durante 6 años. Su legado musical pasa por ser una de las voces más representativas de Don Medardo y sus Players, que marcó a toda una generación. Compartió escenarios con otras orquestas también reconocidas como Papaya Dada. Gustavo Velázquez además representó al país en el Festival OTI de la Canción en 1987, donde obtuvo el 2º lugar con su inolvidable tema Mi Amigo el Cóndor. Su alegría a la hora de cantar fue incomparable, haciendo bailar a todo el país. Hoy hay un silencio en la cumbia ecuatoriana. Paz en la tumba de Gustavo Velázquez. Bueno, y con esta lamentable noticia llegamos a la parte final de esta entrega informativa. Amigos, gracias por su confianza y sintonía de siempre. Mañana los invitados en contacto directo son el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Jaramillo, para explicar cómo queda el acuerdo Ecuador-Emiratos Árabes Unidos tras el fallo de la Corte Constitucional. Además estará con nosotros José Granda, vocero de la NASA para América Latina. Él va a explicar las claves de la misión espacial Artemis II y los récords alcanzados. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información actualizada y verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.